peores frutas las vemos en los mercados de Argentina. Entonces dice que dan lo mejor para afuera porque les pagan bien y el resto nos los quedamos nosotros. Y esta canción dice, da lo mejor al maestro. Muchas veces uno le da el resto al maestro. Y como dice la canción, él dio todo por nosotros. Entonces, qué importante valorar eso, decir, yo voy a dar lo mejor de mí. No importa que sea chico, no importa que sea joven, no importa que sea adulto, quiero dar lo mejor de mí en este día y en esta semana para Dios. Vamos con la siguiente canción, que dice, Dios poderoso. Dice que Dios gobierna todas las cosas. Él creó todas las cosas. Él te creó a vos. Él conoce las dificultades de tu vida. Él conoce cómo fue tu día hoy. Tal vez yo no sé cómo fue tu día y te tenga que preguntar, che, ¿cómo estuvo tu semana? Pero el Señor ya sabe cómo estuvo tu semana y sabe qué cosas tuviste que afrontar, qué cosas fueron alegrías para vos, qué cosas fueron tal vez tristeza, pérdida o ganancia. Él conoce todo y Él domina todo. Y lo más sorprendente de este Dios creador es que Él hizo una obra en tu vida y quiere hacer y seguir haciendo una obra en tu vida. Y este Dios poderoso es el que adoramos. Quiere hacer cosas grandes en tu vida y si vos lo dejás, Él las va a hacer. Este Dios te salvó, envió a su único Hijo a salvarte, como cantábamos en el himno también. Y a este Dios adoramos. A este Dios le vamos a pedir que nos proteja, a este Dios le vamos a agradecer por las cosas buenas que nos da. Este Dios va a hablarnos a nosotros hoy y ojalá que podamos obedecer su voz. Así que los invito a que se pongan de pie y cantemos Dios poderoso. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. Quien sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio. Quien sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son, Dios poderoso.
así puesto de pie, vamos a cantar la próxima canción, la 124, que dice: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, levantamos nuestras voces y adoremos a Jesús, el Cordero de Gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y recuerden, estas palabras las dicen en Apocalipsis capítulo 5, cuando los redimidos ven entrar al Cordero y les dan la alabanza que Él se merece. Y en esta noche, ojalá que desde tu corazón broten alabanzas para aquel que se merece toda la gloria de tu corazón y de mi corazón. Aquel que murió por vos, aquel que derramó hasta lo último de su sangre para salvarte y salvarme a mí. Él se merece toda la honra y toda la gloria, y hoy con esta canción vamos a poder ponerlo en palabras. Así que cantemos la canción 124. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y por último, vamos a cantar la canción. No tengo anotado el número. La canción 17, que dice: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mí compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Que esta canción sea una realidad ahora en este momento. Que digamos, necesito escuchar la voz de Dios. No necesito las cosas de esta tierra. No necesito un buen trabajo, aunque es necesario. No necesito buena plata, aunque es necesario. Necesito a Jesús y necesito la voz del Señor Jesús. Que digamos como Pedro, que dijo: ¿a quién iremos si vos tenés palabras de vida eterna? Y hoy el deseo de cada uno de nuestro corazón es ir a Jesús en alma, en espíritu, y escuchar la voz que tiene el Señor Jesús para nuestra vida. Y que esa voz cambie el todo de nuestra vida y que sigamos creciendo día a día en la estatura que el Señor quiere para nosotros. Así que cantemos la canción 17. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Oramos. Padre Celestial, ¿a quién iremos, Padre, si tú tienes palabra de vida? Y Padre, en esta mañana nos acercamos como iglesia, nos ponemos uno al lado del otro, tal vez de forma presencial o por Zoom. Padre, reconociendo esta necesidad, reconociendo, Padre, que en el mundo no encontramos la plenitud, el gozo, la paz que tú ofreces. Reconocemos, Padre, también que sin Cristo la vida sería vanidad. Y que, Padre, deseamos escuchar la voz de nuestro Salvador. Aquel que un día murió por nosotros, aún nosotros tal vez no considerándolo en nuestras vidas. Aquel Padre que entregó hasta lo sumo, que dio todo de sí para salvarnos. Y que muchas veces, Padre, nosotros no damos lo mejor para el Maestro. Sin embargo, tú permaneces fiel y queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestros pasos de la mano tuya, Padre, y honrando el sacrificio del Maestro. Honrando, Padre, las palabras que dejó Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, instruyendo a sus apóstoles y después los apóstoles enseñándoles a las iglesias cómo debían manejarse en esta tierra. Y hoy, Padre, en 2021 queremos seguir fieles a esos principios. Queremos seguir fieles a tu palabra. Y queremos, Padre, construir de tu mano una iglesia local, Padre, que tenga como centro a Jesucristo, que nos manejemos con la fuerza del Espíritu Santo y como base, Padre, los principios bíblicos. Que dejemos, Padre, atrás las vanidades, que dejemos atrás, Padre, tal vez los entretenimientos de esta vida y digamos, quiero dar lo mejor al Maestro. Bendice, Padre, la palabra del predicador y danos atención para escuchar tu voz. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí lo escuché diciendo a Samu buenas tardes en esta mañana. Así que
Quedamos saludados por mañana, tarde y noche. Completamente saludados. Pasa, suele pasar. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué le parece este libro? Realmente es un libro hermoso, apasionante, que tiene todos los ingredientes y atractivo como para atraparnos. Y hoy vamos a ver en la palabra de Dios varios puntos que son importantes para poder comprender la obra misionera que realizó el apóstol Pablo. Y pensando en el título de este mensaje, pensé en la palabra ajustes necesarios. Vamos a ver 3 ajustes necesarios que se dieron en este proceso de expansión de la iglesia con actividad misionera a partir de Antioquía. Antioquía como ciudad sede del Evangelio, donde crecía la comunidad cristiana en ese lugar, crecían los maestros, crecían los profetas y empezaron a crecer los misioneros, personas enviadas a predicar el Evangelio. Salieron a predicar el Evangelio a distintas ciudades, compartiendo acerca de la gracia de Dios para con nosotros pecadores. Y viendo transformada la vida de aquellos que estaban en las distintas ciudades, ellos traían los reportes, los informes a la iglesia de Antioquía, que era la iglesia local, y todos se gozaban y alababan al Señor por la obra que Dios estaba haciendo en distintas ciudades que no conocían a Dios. O sea, la luz empieza a resplandecer en medio de las tinieblas en este proceso que el Señor les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese proceso está enmarcado este capítulo 15 y 16 que vamos a leer. Vamos a leer de Hechos 15. Perdón, 15:36 a 16:10. ¿Sí? Me río porque Daniel, esta mañana estábamos compartiendo el orden de los mensajes y me decía, están desordenados los mensajes. Bueno, pasa que yo quería que este domingo se predique Hechos 15, que me parece muy importante porque es el primer concilio que se realiza del mundo cristiano, es el concilio de Jerusalén. Y estaba muy interesado que se predique el domingo ese pasaje, así que vamos a empezar por lo último del 15. Tengan en cuenta que para este entonces la iglesia se había reunido para debatir temas muy importantes, como por ejemplo, cuáles eran las obligaciones de los gentiles y hasta dónde llegaban las limitaciones que la ley judía le imponía a los gentiles. Era un debate en la iglesia que se había dado sobre esto y llegaron a un acuerdo los hermanos con la guía del Espíritu Santo y luego de acordar, los apóstoles también tuvieron algo que decirle a las iglesias gentiles. ¿Qué estamos diciendo? Gentiles judíos. Estamos diciendo que en Jerusalén había iglesias que eran compartidas entre judíos y gentiles. Personas que conocían a Cristo siendo judíos y otras que eran siendo gentiles, los dos conformaban una misma iglesia. Pero saliendo de Jerusalén, había iglesias que eran conformadas plenamente por gentiles. Entonces, ¿cuál era el nuevo orden? Esa sabiduría se le había dado Dios a los apóstoles. Y en conjunto con los ancianos de Jerusalén habían determinado cierto orden para las iglesias a partir de ese momento. Dios abría una nueva etapa de orden que era la iglesia local. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es la sinagoga. El antecedente de la iglesia local en un lugar es la sinagoga. Porque antes los judíos tenían para adorar el templo solamente. Y se reunían en el templo, alrededor del templo en la ciudad de Jerusalén, y celebraban las fiestas anualmente. Pero ahora el mundo cristiano comienza a extenderse y la palabra de Dios comienza a impactar ciudades que no habían sido alcanzadas por el Evangelio. En ese momento
el apóstol Pablo y Bernabé van ciudad por ciudad predicando como escuchamos el domingo en la predicación. Ajustes necesarios. 3 ajustes necesarios que vamos a ver en esta noche y nos van a hablar acerca de momentos que pasamos en la vida cristiana, en el servicio, que no son tan agradables. Porque los ajustes nos sacan de la comodidad. Cuando tenemos que hacer un ajuste, quiere decir que vamos por un sendero, algo se nos presenta y tenemos que modificar para seguir adelante. Muchas veces, más allá de nuestra voluntad. Nosotros nos gustaría seguir derecho, pero lo tenemos que hacer obligatoriamente porque algo ocurrió. Recuerdo en marzo del 2020, en la escuela, yo siempre cito a los padres para la reunión de inicio de clases, cito a los padres de primer año de turno mañana y turno tarde, hacemos una gran reunión para darles la bienvenida a las familias y decirles cuáles son las características de la escuela, lo que nosotros pretendemos de la familia y lo que estamos pensando acerca del año. Recuerdo que ese año nos llamaron del Ministerio de Educación y nos dijeron, bueno, va a ir a la secundaria para la reunión de comienzo de ciclo lectivo la directora provincial de artística. Bueno, sí, como nuestra escuela generalmente es visitada por un montón de políticos y parte del gobierno, dije, bueno, no hay ningún problema, le vamos a dar la bienvenida. Recuerdo que estábamos desarrollando la charla, eran los primeros días de marzo del año pasado, y una de las cosas que dije en esa reunión es, bueno, dado lo que es de público conocimiento, que hay una epidemia en Asia y en Europa, y muy seguramente, yo estaba hablando los primeros días de marzo, seguramente va a llegar a la Argentina, es que nosotros durante todo el año pasado hemos desarrollado distintas herramientas digitales para trabajar en caso de que ocurra alguna situación que implique dejar de asistir a la escuela. Muy enojada, la directora provincial de artística me dijo, déjeme decirle, señor director, y perdone que lo interrumpa, que ninguna escuela de la provincia de Buenos Aires se cerrará, bajo ningún motivo. A la semana siguiente, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires estaban cerradas. Nosotros nos estábamos anticipando, ya nos veníamos preparando como escuela por alguna situación de estas. Habíamos preparado distintas herramientas que los chicos hoy ya trabajan, plataformas de trabajo como el Classroom. Ya nos habíamos preparado como escuela en las jornadas de capacitación para que si alguna situación así aconteciera, nosotros estábamos listos para dar respuesta. Bueno, fuimos de los primeros que implementamos todos estos sistemas. Por supuesto en contra de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad era seguir estando presentes. Pero ¿cuál era el ajuste necesario? No se podía ir a la escuela, por lo tanto debíamos adaptar las estrategias para continuar el trabajo en la escuela. Y esos ajustes necesarios muchas veces no son agradables, porque el personal docente se tenía que capacitar, porque muchos no tenían los dispositivos para poder enseñar a través de los medios de redes sociales y plataformas digitales. Era una cultura nueva la digital para muchas personas que eran de la vieja escuela. Entonces hubo que lidiar con el mal humor de todos los docentes y de algunas autoridades también, y también el embarcar a toda la escuela rápidamente en una nueva propuesta educativa. Nos costó muchísimo. Enfrentamos muchísimos problemas, pero me encanta enfrentar problemas. Es una de las cosas que más me agrada hacer. Ajustes necesarios. 3 ajustes necesarios vamos a ver en esta noche. El primero, vamos a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron y el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, primer ajuste necesario. Dos hermanos que habían estado... muy bien. Segundo viaje misionero. Ahí está, lo encontró Seba. Muchas gracias. Segundo viaje misionero. Ahí está el... No sé si podemos apagar algunas para que se vea mejor. Una, nada más. De las luces. Las laterales, ¿no? Ahí está, ahí se ve mejor. Perfecto. Ahí está. Excelente. Bueno, estaban en Antioquía, habían dado el reporte de la obra misionera en el primer viaje misionero, habían ido a Jerusalén a hablar sobre esta situación que se daba entre judíos y gentiles, habían vuelto otra vez a Antioquía y allí Pablo le plantea a Bernabé, quien había sido su compañero de equipo misionero, el regresar a las iglesias que habían sido fundadas por ellos en el primer viaje misionero. Excelente. ¿Motivo? ¿Cuál era el motivo de la visita? Confirmar. ¿Qué es esa palabra confirmar? ¿Alguien se anima a decir qué significa? Confirmar a las iglesias. ¿Qué sería? Comprometerlos a ellos. ¿Con qué? ¿Con qué los comprometerían? ¿Cómo? Con doctrina, ¿sí? Con una revelación de parte de los apóstoles hacia ellos. Bien, ¿qué más? Confirmando lo que habían enseñado, o sea, afirmando, ¿sí? Digamos, sentando bases sólidas doctrinales para sus vidas espirituales que les sirvan a ellos para seguir construyendo la iglesia de Cristo en cada una de las ciudades. Importante, ¿no? Y en el proceso, las iglesias locales van enfrentando muchos desafíos. Por eso el apóstol Pablo sentía, de parte del Señor, el deseo de alentar a las iglesias y edificarlas conforme iban avanzando. Eran nuevas iglesias, entonces seguramente muchos problemas estaban enfrentando. Y el apóstol Pablo le dice a Bernabé, vamos para poder animar, desafiar, alentar y edificar a las iglesias. ¿Sí? Ese es el deseo del corazón de Pablo. Ahora, Bernabé le comenta a Pablo, llevemos a Juan Marcos. Y este es el factor de disputa a partir de ese momento entre Bernabé y Pablo. Juan Marcos los había dejado en el camino hacia la evangelización de Asia. Las iglesias en las que estuvieron Iconio, Derbe y Listra no habían sido pisadas por Juan Marcos, porque Juan los había dejado en el camino y se había vuelto a Antioquía, había regresado. Entonces Pablo esto todavía lo está procesando. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? Nosotros éramos un equipo y nos dejó. No va a ir con nosotros. Y Bernabé dijo, va a ir con nosotros. Ahí hay dos posturas distintas, por supuesto. Entonces, o no va o va. No puede ir y no ir a la vez, ¿no? O una o la otra. Y dice la Biblia, nos relata que hubo tal desacuerdo entre ellos que decidieron separarse. Y armaron dos grupos misioneros, dos equipos misioneros. Este es el primer ajuste necesario. Al parecer, Bernabé, con un carácter, ya lo vemos desarrollándose
en toda la palabra, a través de la palabra, donde traía de sus propios bienes y los ponía a los pies de los apóstoles, donde cuando todos tenían miedo de Pablo, él fue a hablar con él y lo trajo a los apóstoles. Cuando él acompañaba a Pablo y Pablo, que empezó siendo un acompañante de Bernabé, se transformó en el mensajero, en el predicador, y Bernabé en el acompañante. Siempre un perfil bajo, ¿no? Bernabé. Acá Bernabé se puso firme. Acá Bernabé tomó una postura firme. Y le dijo Pablo, no, Pablo, él va con nosotros. Y Pablo, Pablo sí tenía un carácter avasallante, ¿sí? Lo vemos arrastrando a los cristianos para ser asesinados. Lo vemos yendo hasta los límites de Israel para perseguir a los cristianos. O sea, lo vemos con un carácter avasallante. Y hasta ahora habían trabajado juntos y Dios estaba haciendo una obra en Pablo, pero todavía no había concluido su obra en el corazón de este apóstol, ¿no? Como tampoco la concluyó en nosotros. ¿Cómo tenemos que actuar frente a diferencias que tenemos con hermanos en Cristo? ¿Va a haber diferencias después de que nos bautizamos y estamos en el servicio? ¿Va a haber diferencias? Sí. ¿Son sanas las diferencias? Sí. No podemos estar en coincidencia en todo. No podemos porque simplemente somos diferentes. Ahora, hay cosas que podemos estar de acuerdo y es muy importante que estemos de acuerdo, como la esencia, lo principal. Y hay diferencias que hacen a la manera de pensar lo que se va a hacer, a la mecánica de las cosas, a cómo planteamos las estrategias para hacer algo. Ahora, Bernabé no estaba de acuerdo con lo que Pablo proponía y yo te comento algo. En la obra del Señor, cuando estés haciendo algo y propongas hacer, seguramente va a haber diferencias. Y a veces diferencias muy tajantes, muy serias con algunos hermanos. Bueno, no te desanimes ni te desalientes. Hay que seguir sirviendo al Señor. Muy posiblemente no cerca de ese hermano o hermana, quizás en otro ámbito de servicio. A veces es saludable por un tiempo, como vemos acá, distanciarse por un momento. ¿Saben lo que ocurre con Juan Marcos después de un tiempo? Pablo vuelve a pedir que le traigan a Juan Marcos, porque le es útil. Entonces, Dios va haciendo la obra en nuestro corazón. Nosotros no siempre podemos lidiar con un carácter carnal, ¿sí? Porque no estamos completamente transformados, no somos completamente santos. Entonces muchas veces van a salir de nuestro interior, de nuestro carácter no moldeado por el Señor, algunas cuestiones sobre las cuales hay que pensar. Y muchas veces ese pensar significa separarme un tiempo de aquella persona con la que tengo la diferencia. Dios va a obrar en mi corazón y Dios va a obrar en el corazón de la otra persona. Por supuesto, el apóstol Pablo en ese momento no entendió que era lo mejor llevar a Juan Marcos por la decisión que había tomado Juan Marcos de abandonar el equipo. Entonces enseguida Pablo y Bernabé tomaron caminos distintos. Dice que Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Ahí tenemos Antioquía, y si bajás un poquito, Seba, se va a ver, ahí está. Ahí tenemos. Entonces, Bernabé fue hacia Chipre y Pablo, dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, ¿a dónde se fue? A la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir la gracia del Señor? Sin rumbo, sin rumbo. ¿Alguna vez saliste sin rumbo hacia un lugar? Yo sí. Yo sí. Digo, ¿hacia dónde voy? No sé. Oremos y vamos. Es maravilloso. No sabes hacia dónde vas.
Bueno, lo peor es que Noemí tuvo que sufrir eso también. El decir, bueno, ¿hacia dónde va? Bueno, hacia donde nos va, llame el Señor. Y realmente es decir, a la gracia, vos no sabés a dónde vas. Entonces, ellos no habían planteado un rumbo. ¿Quién era el que planteaba el rumbo? El Espíritu Santo planteaba el rumbo. Lo vimos el domingo pasado. El Espíritu Santo iba planteando el rumbo. ¿Dónde iban a ir ellos? Ellos no sabían. Y ahora lo vamos a ver en la próxima etapa de ajustes necesarios. Capítulo 16. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo en voz alta? Capítulo 16, 1 a 5. Sin el tapaboca, ¿eh? Así lo escuchamos todos. Ah, no, pero vengan hasta acá porque no lo van a escuchar en Zoom. A ver. Quien quiere leer puede pasar al frente y leerlo acá. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, muchas gracias, Samu. Entonces, ¿les suena parecido? ¿Recuerdan estos nombres? Derbe y Listra. Derbe y Listra. Las dos ciudades. A ver, ¿se ve? Ah, ahí está. Bien. Derbe y Listra. ¿Recuerdan el domingo algo que aconteció en Derbe y Listra? Lo apedrearon a Pablo. ¿En dónde? ¿Te acordás? ¿Cuál de las dos? A ver, por un premio. En Listra, perdiste. En Listra. En Listra lo apedrearon a Pablo y algunos estudiosos de la Biblia consideran que lo asesinaron. ¿Por qué consideran que lo asesinaron? Porque el pasaje ese que yo les compartí de 2 Corintios dice que fue en ese momento en el que él vio la gloria de Dios. Yo recordaba, a ver, les hago una pregunta, otra pregunta por el millón. Millón de abrazos. Sí. ¿Hay algún otro personaje bíblico que al morir vio la gloria de Dios? Sí, Esteban. Correcto. ¿Quién es? ¿Quién dijo? Bien, Noemí, te llevas 1 millón de abrazos. Entonces, hay un paralelo, se puede decir que en ese momento Pablo murió. Hay un correlato con la muerte de Esteban y viendo la gloria de Dios. Porque Pablo habla de haber ido al tercer cielo, al paraíso, donde vio cosas que no son dadas a los hombres hablar. Impresionante. O sea, vio cosas inefables, algo sorprendente. Entonces, teniendo contacto con Dios mismo, él no sabe si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, eso lo sabe Dios, dice él. ¿Dónde ocurrió eso? En Listra. ¿Sí? ¿Y dónde está encontrando a Timoteo? En Listra. En el mismo lugar que atentaron contra su vida, en esa iglesia había un joven que seguramente había visto a Pablo tendido como muerto y había estado alrededor de él pensando que había fallecido. Lo vio levantarse y recuperarse y volver a predicar el Evangelio. Me imagino que Timoteo había sido impactado por el testimonio de Pablo, habiéndolo visto predicar, luego ser lapidado, ser arrastrado afuera de la ciudad, de la misma manera que él hacía con los cristianos, arrastrado fuera de la ciudad y pensado que había muerto. Timoteo, que seguramente sería un joven, había estado
había estado viendo todas estas cosas, porque dice los discípulos lo rodearon. El impacto que habrá sido para esos discípulos, ¿no? Que lo vieron levantarse y luego predicar nuevamente. Habrá sido muy impactante para la vida de ellos. Y vemos acá cómo tomó a Timoteo, pero Timoteo era una persona que era judía, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Algo que nos da un detalle Lucas, quien escribe este libro de los Hechos, es que daban buen testimonio de él. ¿De él quién? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Una de las cuestiones básicas para el ministerio es el buen testimonio. Sin el buen testimonio, ¿es posible el servicio en la iglesia? Sin el buen testimonio. A ver, dice, todos daban buen testimonio. Esta es la base. Lucas nos deja bien claro algo de Timoteo. Todos daban buen testimonio. ¿Dónde? En Listra y en Iconio. 2 iglesias, 2 ciudades. Lo conocían como siervo de Dios y daban buen testimonio de él. Pablo era consciente de esto y tomó a Timoteo sabiendo que en 2 ciudades había iglesias que le reconocían a él como un siervo de buen testimonio. Ahora, qué importante es entender que el buen testimonio nos precede antes de tener una responsabilidad importante en la iglesia. Las responsabilidades de servicio en la iglesia son precedidas por buen testimonio. ¿Y qué significa buen testimonio? A ver, ¿alguien me lo puede aclarar? ¿Qué es buen testimonio? ¿Alguien de ahí del Zoom sabe qué es buen testimonio? ¿Qué es un buen testimonio? Rubén dice, para aquellos que están en el Zoom, una conducta conforme a la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Un buen testimonio qué es? Para elegir, para reconocer un anciano o un diácono en la congregación, ¿tiene que precederlo el buen testimonio o no? ¿Hay alguien que quiere hablar? Yo, Juan Pablo, Sí, Juan Pablo, yo. Ofelia. Sí, buen testimonio es vivir lo que uno dice y que los demás vean de lo que yo creo, lo vivo. Vivir lo que uno dice. Bien. Y en el caso de la iglesia, ¿qué es? Vivir lo que uno dice, ¿qué es lo que uno dice? Y la fe que yo digo tener. La fe que yo profeso, ¿no? Eso es lo Claro, que digo, pero estoy viviendo lo que digo. No hay una exactamente. contradicción entre yo lo que digo y lo que hago. Ahí está lo que dice Ofelia. No hay una contradicción, sino lo que yo creo es lo que yo vivo. Soy el reflejo claro de lo que creo. No hay un doblez. ¿Eh? Eso que en otras palabras es irreprensible. No hay forma de agarrarte en algo que no sea que hayas dicho, ¿sí? Lo que vos decís es lo que vos sos. Sos una persona transparente. Sí, hay otro punto. ¿Cuál era una de las palabras que Jesús le decía a los fariseos? Hipócritas. La palabra hipócritas viene de actor. El actor es el que se ponía la máscara y actuaba y representaba un papel, pero que no era él mismo. ¿Sí? Él se ponía la máscara, la careta, y actuaba un papel que no era el mismo. El buen testimonio no es eso. El buen testimonio es representar fielmente lo que yo creo. No sé si queda claro. Sí.
Sí, sí. Ujú. Claro. Mm, mm, ujú. Sí, sí. Gracias por compartir tu testimonio. Sí, gracias por compartir ese testimonio. Realmente aquellos que nacen de nuevo estando en una situación apartada de Dios, como estuvimos todos sin Cristo, las transformaciones internas son grandes, ¿no? Pero el entorno hace que muchas veces se haga difícil avanzar, ¿no? Entonces vamos a orar por tu vida para que Dios te dé la claridad de Dios, la sabiduría y también las fuerzas para tomar decisiones importantes en tu vida con respecto a tu testimonio personal, ¿no? Que el Señor te guíe, es nuestro deseo. Nos acaba de compartir aquí nuestro hermano su testimonio y realmente es muy impactante y deseamos, por supuesto, que siga creciendo Jesucristo en tu corazón y que Él te dé las fuerzas y la sabiduría para tomar decisiones importantes y romper con un pasado triste y tener un futuro esperanzador y glorioso que tenemos lo que la palabra de Dios nos marca, ¿no? Vamos a seguir adelante con este tercer punto, ya para cerrar. Y dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Ahí estamos, Frigia, a ver, Galacia, ahí está, Galacia está más para allá. No, para el otro lado. Ahí está, Galacia, ahí está, bien. Galacia y Bitinia arriba. Ahí está, eso, exactamente, Galacia y Bitinia. Bueno, ahí viene Galacia y Bitinia. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, acá tenemos ajustes necesarios. La tercera etapa de ajustes necesarios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Pablo está encomendando ¿qué? A la gracia del Señor. Entonces, quiere ir Pablo a Asia y no se lo permite el Espíritu Santo. Quiere ir Pablo a Bitinia y no se lo permite. O sea, ¿vamos para la derecha? No. ¿Vamos para la izquierda? No. ¿Hacia dónde? Hacia el frente. Ahora, el Espíritu no le permite ir hacia un lado ni hacia el otro, sino hacia el frente. ¿Y qué había en el frente? Estaba el cruce a Europa. Estaba salir del continente asiático para entrar en Europa. La primera llegada de un equipo misionero a Europa iba a ser esta. ¿Sí? Y dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Estamos en Troas, en la costa de lo que actualmente es Turquía, que pertenece a Asia, a punto de cruzar a Europa. ¿Sí? Entonces el equipo misionero ya que no podía ir ni a la izquierda ni a la derecha, encaró hacia adelante y se detuvieron en el puerto, ¿sí? En Troas. Dice, y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Acá hay algo muy especial. Dios
habló específicamente a Pablo mostrándole que había que hacer algunos ajustes en su camino. Ni hacia un lado ni hacia el otro, hacia adelante. Y cuando va hacia adelante, Dios le revela que tiene que cruzar a Europa, porque en Macedonia, estamos hablando del norte de Grecia, en Macedonia hay un varón que le dice, ven aquí y ayúdanos. Hay personas que están orando a Dios y no lo conocen. Pero Dios les va a enviar a sus voceros. Son ustedes. Hay personas que están angustiadas internamente y necesitan ayuda y claman a alguien que está en los cielos, si existís, te pido que me ayudes. Pero no conocen a Cristo. Y Dios tiene personas hoy, pero que no sé si son sensibles como Pablo al llamado de Dios. Estas personas estaban pidiendo ayuda a Dios. Dios, si existís, ayúdame. No conocían a Dios personalmente, no conocían a Cristo. Pablo sí conocía a Cristo y fue sensible al llamado de Dios, por lo tanto se dirigió directamente hacia esa región de Europa. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Hoy en día también hay personas que están quebrantadas interiormente, afligidas y angustiadas, clamando a Dios, pero sin conocerle. La pregunta es, ¿hay personas sensibles al llamado de Dios para predicar el Evangelio a esas personas que no conocemos y que le están pidiendo a Dios en oración que si existe, mande a alguien? Una pregunta que yo me hago. Porque Pablo fue sensible al llamado de Dios, porque dice, dando por cierto, ¿quién daba por cierto? El equipo misionero. ¿Cuándo? Cuando les reveló Dios que ni a Bitinia ni a Asia tenían que ir, sino hacia adelante, a cruzar el mar hacia Europa. Porque aquí dice, daban por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios nos está llamando a nosotros para anunciar el Evangelio. Ese es el ajuste que hay que hacer. Que el Señor nos ayude a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida personal de buen testimonio, en nuestro trabajo en equipo, con distintos hermanos que piensan muchas veces distinto que nosotros, y en nuestra vida hacia afuera, con los que no creen. A ver, ajustes hacia adentro, ajustes hacia alrededor y ajustes hacia afuera. 3 pasos que hay que hacer los ajustes necesarios. Siempre hay que hacerlos. Nos gustaría estar cómodos y no hacer ningún ajuste, pero la obra del Señor no es así. Siempre tenemos que estar atentos a lo que ocurre alrededor nuestro para adelantarnos o si no, si llega una situación, adaptarnos y hacer los ajustes que debamos hacer para que la obra del Señor continúe cumpliendo con sus propósitos. En nuestra vida, en la vida de la congregación y hacia aquellos que se pierden en la oscuridad de las tinieblas eternas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, te damos porque a pesar de estar en pecado, a pesar de estar lejos de ti, a pesar, Señor, de estar viviendo una vida de rebeldía hacia tu persona, tú nos encontraste en el camino. Por medio de Jesús, rompiste las cadenas de opresión del pecado y también, Señor, sometiste nuestra rebeldía y ahora eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, aquel que nos guía con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que podamos ser conscientes
de que nosotros también tenemos que ser sensibles hacia este llamado a anunciar la palabra a los que se pierden. Oh Dios, que nuestro testimonio impacte la vida de los que nos rodean. Y que también, Señor, podamos trabajar en equipo en este tiempo, más allá de las diferencias que tenemos, Señor, en cuanto a trabajo en la iglesia, podamos seguir avanzando juntos con la esperanza y el anhelo de verte de nuevo y estar para siempre contigo, Señor Jesucristo. Te agradecemos por esto y te pedimos que nos bendigas, Señor, como iglesia, para cumplir con tus propósitos en nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguien que tenga un motivo especial para orar, lo puede decir. Y como hemos escuchado, sabemos que estamos en la mano de Dios, ¿no? Y tenemos que poner todos nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo, en las actividades, en la mano de Dios, porque eh, lo necesitamos orar a Él para que nos dirija y nos muestre cuál es su voluntad. Así como a Pablo iba a una ciudad y como no podían avanzar en el trabajo, le mostraba otra ciudad y así, ¿no? Y nosotros en nuestra vida necesitamos que Él sea nuestro guía en todo. Desde que nos levantamos, necesitamos a Dios, ¿no? Necesitamos su fortaleza, su dirección, y sabemos que la palabra de Dios nos muestra su voluntad para nuestra vida, nuestra conducta. Pero hay cosas del futuro que no las sabemos, qué va a pasar mañana, nuestro trabajo, nuestros quehaceres, está en la mano de Dios. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir y necesitamos la dirección del Señor en la oración. Por eso venimos a orar. Nos despertamos y ya tenemos que buscar su auxilio y su protección, su ayuda. Necesitamos acudir al Señor en oración para que nos muestre su voluntad y entregarnos a esa voluntad, a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, no nuestra voluntad, porque nuestra voluntad seguramente va a ser quizás carnal y muchas veces nos vamos a equivocar. Por eso la necesidad del Hijo de Dios de entregarse a Él a buscar su voluntad, ¿no? Así que vamos a orar por nuestro país, por nuestras autoridades, para que ellos puedan dirigir nuestra nación de la manera más justa, más equitativa, y que sobre todas las cosas, que ellos puedan conocer la verdad, y como dice la palabra, que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿no? Que no afecte las decisiones a lo que Dios nos mandó, ¿no? De predicar el Evangelio y de desarrollar nuestra vida cristiana de lo mejor posible, ¿no? Así que oremos por las autoridades, por cada una, por las nacionales, provinciales y municipales. También por los hermanos que trabajan en nuestra iglesia en cada actividad. Hay muchos hermanos que trabajan con niños, con adolescentes, por jóvenes también. Y en cada área hay hermanos que sirven al Señor, lo hacen con disposición y por amor al Señor, pero que le dé sabiduría para seguir trabajando para el crecimiento de nuestra iglesia local. Así que estemos orando por cada hermano responsable y por su testimonio también. También oremos por las actividades en Colonia y los hornos para que el Evangelio pueda ser predicado y también pueda tener su desarrollo y crecimiento de cada lugar, ¿no? Así que estemos orando por estos tres motivos. No sé si hay un hermano que tenga el deseo de orar por algo más o un motivo de gratitud, lo podemos hacer. Sí.
bueno, estemos orando también entonces por Abasto, para que Dios bendiga su testimonio en ese lugar, que tiene su crecimiento y desarrollo también, y bueno, por el lugar que es de bendición también y que lo podemos disfrutar nosotros para que eso también prospere y siga creciendo, ¿no? Así que bueno, algún hermano que sienta el deseo de orar por las autoridades, por los responsables en las diferentes actividades de la iglesia y por Colonia, Urquiza, Los Hornos y Abasto. ¿Algún hermano que sienta el deseo de orar por eso? Lo puede hacer. Oremos, hermanos. Te damos gracias, amado Padre, en esta noche, porque tú nos has permitido, un grupo de tus hijos, poder acercarnos a este lugar, y también otros se han podido conectar desde sus hogares con este propósito de estar unidos como iglesia y ponernos de acuerdo con los motivos que nos preocupan o motivos que nos interesan, ponerlos delante de ti, para que en tu voluntad, Padre, tú nos contestes a tu tiempo, porque seguramente va a ser lo mejor para nuestras vidas. Te damos gracias primero, Padre, porque hemos escuchado tu palabra, porque ella nos trae los consejos de cómo se trabaja en la obra. Y nunca es fácil, a veces es complicada la situación, pero hay que ajustarse, porque, Padre, tú tienes propósitos y los hombres nos equivocamos. Padre, gracias por los consejos que hemos escuchado en esta noche. Venimos, Padre, ahora ante tu presencia con estos motivos. Queremos pedirte principalmente por nuestro querido país, por nuestra querida Argentina. Gracias por este hermoso país que tú nos has dado, por todas las riquezas que hay, por la gente que vive en ella. Y gracias, Padre, porque podemos vivir en democracia. Y, Padre, te queremos pedir por las autoridades que están en eminencia, por el presidente, por los gobernadores, por los que trabajan en los municipios, los delegados, Padre, aquellos que tienen un trabajo para la sociedad. Deseamos, Padre, vivir en paz, como nos pide tu palabra, que podamos seguir trabajando en tus cosas, en tu obra, poder seguir transmitiéndola desde este lugar y en las plazas, en las calles, en el campo, en todos lados, Padre. Deseamos tener esta libertad. Sabemos que en otras partes del mundo no la tienen y es difícil hablar de la buena nueva, Padre, de la esperanza que hay para el hombre. Y nosotros, Padre, todavía en este país lo podemos hacer. Te seguimos rogando para que las próximas autoridades que van a ser elegidas dentro de unos meses podamos seguir gozando de esta libertad. También, Padre, queremos pedirte por los hermanos que son responsables en este lugar de algunos ministerios, que lo hacen por amor a ti. Gracias, Padre, porque tú nos pones en algún lugar para trabajar, para poder ser de bendición al resto de la iglesia, para ser de edificación. Y qué bien nos hace, Padre, cuando escuchamos a hermanos preparados que están trabajando en tus cosas. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de ellos, a su familia que está detrás y a cada ministerio que realiza. Padre, también queremos pedirte por las actividades de extensión de esta iglesia, por los hermanos que están trabajando en los hornos y por los hermanos que trabajan en Colonia Urquiza, con aquellas familias que se reúnen cada semana para alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú des crecimiento a estos dos lugares, si es tu voluntad, y que puedan seguir creciendo. También, Padre, queremos pedirte por el próximo aniversario del fin de semana de la iglesia de Abasto y por el campito de Sublime Gracia. Padre, gracias te damos porque hemos podido disfrutar de ese campo en el último picnic que hemos realizado. Y Padre, están celebrando un año más los hermanos de Abasto. Te pedimos que tú sigas fortaleciendo esa iglesia,
que pueda crecer, que pueda seguir afirmada en tus cosas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar también por los hermanos nuevos que están viniendo y personas que están viniendo para que ellos puedan crecer. Como comentaba José Luis, las personas que recién llegan al conocimiento de la verdad tienen un proceso, un crecimiento y necesitamos de la oración para que Dios nos dé la fuerza, el entendimiento y que nos dé el crecimiento. El único que da el crecimiento es el Señor, pero tenemos que estar en sacrificio vivo, como dice la Biblia, entregar nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser al Señor para que vaya muriendo la carne, nuestro malo deseo, nuestras malas intenciones, ponerlo en sacrificio vivo para que Él obre en nosotros. Y necesitamos la oración para que Dios transforme la vida de cada uno. Todos necesitamos, todos, como habíamos escuchado, tenemos un proceso de crecimiento hasta que lleguemos a la altura de Cristo, pero una vez que estemos en el cielo con el Señor, ahí es donde vamos a estar perfectos y vamos a estar plenamente plenos cuando estemos en su presencia. Pero todos tenemos un proceso de crecimiento. Algunos son más chiquitos, algunos ya son más grandes. La edad no significa el crecimiento. No siempre la edad significa un crecimiento espiritual. Podemos tener años de iglesia, pero podemos ser un bebé todavía espiritual, ¿no? Pero todos necesitamos crecer. Así que oremos por las personas nuevas, aquellos que han conocido al Señor, que han creído en el Señor. Dios vaya transformando su vida y creciendo en el Señor. Es difícil, ¿no? Muy difícil en el contexto a veces del mundo, de nuestro entorno, las tentaciones personales, pruebas, dificultades, y cuesta, ¿no? Pero sabemos que cuando ponemos nuestro ser a Él, Él nos da la fuerza y el poder, ¿no? Así que oremos por las personas nuevas que asisten a las reuniones y por los que han tomado decisión, ya que ellos que han decidido seguir a Cristo, ¿no? Tenemos a muchos que vemos últimamente en las reuniones, estemos orando por ellos, por los nuevos. Estemos orando también por los que desean ser bautizados. Hay hermanos que sienten el deseo de bautizarse para que ellos puedan sentir con firmeza el deseo de tomar ese compromiso, ¿no? De ser parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia, ¿no? El momento que uno es bautizado toma la decisión de identificarse con la iglesia, ¿no? De ser parte y miembro de la iglesia local. Y eso lleva un compromiso firme delante del Señor y con las personas que van a asistir en el bautismo, de que ahora han decidido pasar de muerte a vida, ¿no? Es una figura de que ellos eran del mundo, ahora son de Cristo. Es una decisión muy linda de obediencia que toma delante de la iglesia de seguir a Cristo, ¿no? Y es una necesidad y un acto de obediencia para aquellos que desean bautizarse, ¿no? Así que estamos orando por los hermanos que desean eso y que puedan hacerlo, aquellos que sientan el deseo, el compromiso. Hay hermanos que han manifestado tomar ese paso de decisión de bautizarse y estemos orando por ellos. Bueno, son Samuel Andacaba, su esposa Lisa, han tomado esa decisión. Patricio, Elizabeth, su esposa. Quizás hay hermanos también que desean, para que ellos también estemos orando por ellos, por su vida, para que ellos puedan bautizarse. Estemos orando también por Goyo, el hermano de Iglesia de Calle 23, que está atravesando por un problema de salud. Se está recuperando, gracias a Dios, pero todavía está en proceso
de recuperación, así que estemos orando por su salud, por la iglesia, el testimonio ya en 23, para que la iglesia pueda seguir creciendo y avanzando, y bueno, que también pueda levantar otros siervos también en esa iglesia para ayuda y crecimiento de esa iglesia local, ¿no? Estemos orando por estos 3 motivos. Y otro motivo también, las actividades de la conferencia que se están haciendo en Buenos Aires, bueno, virtualmente, ¿no? Pero que siempre se hicieron en Buenos Aires, las conferencias generales, y se están desarrollando ahora. Empezaron ayer y terminarían el domingo a las 20 horas, siempre por Zoom, y también de los chicos. Así que estemos hablando por esas actividades que son muy buenas enseñanzas de hermanos con mucho conocimiento y que pueden ser de gran bendición para que podamos verla y enriquecernos, ¿no?, con la palabra del Señor. Así que estemos orando por estos motivos, por las personas nuevas, por Goyo y por los que desean bautizarse y por las conferencias generales que se desarrollan virtualmente por Zoom. ¿Algún hermano que sienta el deseo de orar? Oremos, hermanos. Dios nuestro Padre que estás en la gloria, te damos gracias por este momento en el cual podemos continuar en tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que fue leída. Gracias por tus promesas que son fieles y eternas para con tus hijos. Gracias porque sus ojos atalean a los corazones de los hombres, siendo tu deseo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias porque en Jesucristo, tu Hijo Santo, obtuvimos la limpieza de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque a pesar que Él fue muerto, usted lo resucitó en victoria de entre los muertos. Y ahora Él está en las moradas celestiales intercediendo por nosotros, su iglesia. Te pido, Padre, que nos perdones porque siempre ofendemos tu santidad con malos pensamientos, malas actuaciones. Quiero pedirte que pongas tu mano, Padre, por aquellos hermanos nuevos, que tú los bendigas grandemente, que los ayudes a crecer en la fe, fortalece sus vidas espirituales, a fin de que ellos puedan seguir creciendo en tu gracia, en el conocimiento de tu palabra. También te pedimos por los hermanos que se quieren bautizar, que es un paso muy importante, que los ayudes, que los bendigas, que los fortalezcas en tu gracia y en tu amor. Te pedimos también por nuestro hermano Goyo, para que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo. Gracias porque ya está mejor, pero sigue poniendo tu mano en su cuerpo para que siga siendo sanado. Te pedimos por los hermanos de Colonia 23, que tú bendigas a cada miembro que se congrega ahí, que lo ayudas a crecer en la fe, que sean luz y sal siempre para con las demás personas que están ahí. Te pedimos por las conferencias que se están llevando a cabo ahí en Buenos Aires, para que tú bendigas a los hermanos que están allí y también al predicador de tu palabra, que le dé sabiduría, entendimiento e inteligencia para predicar tu palabra. También te rogamos siempre, pues tú nos mandas orar por Israel, por su paz. Te rogamos por ellos porque tienen un corazón duro como la roca. Te pedimos que quiebres ese corazón para que ellos sean salvos. Al mismo tiempo te rogamos que los cuides de todo peligro, pues están llenos de enemigos por todos lados. También te pedimos, Padre, por los hermanos misioneros, que tú los bendigas grandemente donde ellos estén, que los cuides de todo peligro, porque sabemos que estamos en un combate mortal día tras día con nuestros enemigos acérrimos, Padre, que buscan destruirnos, Padre. Pero te rogamos en tu gracia que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a vencer día tras día, esperando tu venida. Todas estas peticiones te las entregamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Santo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar también por los hermanos mayores, por su salud. Hay hermanos
de la iglesia que ya tienen sus añitos y están frágiles y bueno, sabemos que todavía la pandemia sigue, la pandemia no terminó todavía. Si bien han vuelto la mayoría de las actividades en forma casi normal, ya se nota en el tráfico en la ciudad que hay mucho más movimiento, pero el hecho de que se hayan liberado las actividades no significa que la pandemia se cortó, ¿no? Y tenemos los riesgos de contagiarnos y los hermanos mayores son los más vulnerables, así que estemos orando por ellos para que Dios lo esté cuidando, protegiendo de esta pandemia y que Dios libre de la enfermedad, ¿no? Bueno, a todos también necesitamos las oraciones para que Dios nos proteja de esta enfermedad y nos esté guiando, ¿no? Estemos orando por los niños de nuestra iglesia, por su desarrollo, crecimiento también. Hoy se vive en un contexto muy diferente, quizás a años antes, donde la corrupción y los valores de familia están distorsionados y crecen en un ambiente diferente y uno piensa, ¿no? Y le duele, ¿no? ¿En qué mundo se están desarrollando, ¿no? Pero oremos por ellos para que Dios los libre de los peligros, de las cosas malas que se dan en televisión, en redes, en las familias, contexto donde ellos se desarrollan, para que Dios los libre, que ellos puedan crecer en un contexto diferente, que nosotros como familia podamos mostrarle un camino diferente y ellos puedan ser librados de Satanás, ¿no? Satanás quiere destruir a los niños y que Dios los cuide, ¿no? Deseamos que el Señor los cuide. Por eso oremos por los niños también. Oremos por este barrio para que personas puedan llegar a ser alcanzadas por el Evangelio, que podamos llegar a ellos, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría y que personas puedan conocer el mensaje de salvación. ¿Algún motivo más que sientan el deseo de compartir para estar orando? Recordemos el aniversario, estamos orando por un hermano que va a hablar, Marcelo Heikel, por la palabra y bueno, para que Dios esté preparando todas las cosas. ¿Sí? Ah, sí. Ok. Oremos por Víctor porque todavía no tiene el turno de operación, así que oremos para que Dios le esté guiando. Bueno, por los mayores todos, por mi mamá también que está por operarse de la vista, el otro ojo, y se superó un ojo y quedó perfecto, pero ahora se va a operar del otro para que sea para bien, ¿no? También. ¿Quién? Ah, en otro eje. Ok. Bueno, estemos orando por la familia de Samuel, por Joaquín y la mamá que van a viajar, y después por Misael y Priscila. Estemos orando por ellos para que Dios los esté cuidando. Por Huguito también, sigamos orando por Huguito, bueno, por todos los mayores, el papá de Juan Pablo, Nélida, mi mamá, mi papá, Víctor, Ano Surco, por todos los hermanos mayores, para que Dios esté cuidando. Bueno, por Eduardo, que también está delicado de salud, estemos orando por él. ¿Hay algún motivo más que estemos, que podamos orar también? Sigamos orando por la familia de David, que falleció, por Florencia, por sus hermanos, por ese momento difícil de pérdida de su hijo David, ¿no? Oremos por la familia de Florencia García.
¿Algo más? Cerramos con estos últimos motivos y nos vamos para casa. ¿Algún hermano que sienta el deseo de dar por estos motivos? ¿Pablo? Bueno, oramos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque con confianza y con certidumbre de fe estamos en tu presencia en este momento, Señor, por los méritos de Jesucristo. Gracias porque podemos acercarnos a ti, clamar a ti y sabemos que tú responderás, Señor. Queremos dejar en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos mayores, Señor, que nos han precedido, que nos han dejado ejemplo, pero Señor, los años pasan y el cuerpo se va debilitando. Y oramos, Señor, por cada uno de ellos para que tú fortalezcas, animes, Señor, restaures, alientes, y que también juntos como iglesias, como hermanos, podamos sostenernos en oración, llamándonos, acompañándonos físicamente, presencialmente, también afectivamente. Padre, oramos por cada uno de ellos, porque a veces también al sentirnos o al sentirse ya con no todas las fuerzas como era su juventud, también a veces vienen las tristezas, los desánimos. Padre, por eso los dejamos en tus manos, los encomendamos para que tú hagas tu obra y los acompañes sabiendo que tú estás con ellos también. Padre, oramos por los hermanos que están débiles físicamente y están próximos a tomar cirugías, como Víctor, Señor, como Eduardo. Bendícelos, guárdalos, Señor, en estos tiempos, también para que sus cuerpos estén en condiciones para que cuando llegue el día de su operación puedan ser intervenidos y sus cuerpos estar fuertes, firmes, sanos. Señor, bendice sus vidas, sus familias, Señor, y que a veces no entendemos por qué se demoran ciertas cosas, pero tú eres soberano y queremos esperar y confiar en ti. Padre, también te rogamos por este testimonio de esta iglesia que próximamente está por cumplir 58 años, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Tú has acompañado este testimonio desde aquellos primeros años hasta ahora. Muchos siervos han pasado por este lugar, muchos instrumentos en tus manos, Señor, que te han querido honrar, que han querido poner tu palabra en alto. Y, Señor, es el tiempo de esta generación, por lo cual también te rogamos que tú bendigas y fortalezcas y des sabiduría, no solamente a los ancianos, Señor, sino también a cada uno de los miembros de esta congregación, para que podamos ser una luz, un testimonio en este lugar, un buen testimonio, como estábamos hablando, Señor, que el barrio vea en esta iglesia el amor de Jesucristo y que también podamos alcanzar con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestro mensaje a este barrio, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno de los vecinos y que en tu misericordia y en tu voluntad este testimonio, tú lo permitas, siga siendo una luz por más tiempo en este lugar. Bendice las reuniones de aniversario, Señor, que se están por celebrar en el próximo mes. En todos los preparativos, Señor, levanta manos para da sabiduría a los hermanos encargados de diferentes actividades, para que todo lo hagamos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y también dejamos en tus manos a nuestro hermano que nos compartirá tu palabra, para que también tú bendigas su vida, su corazón, su mente, lo guardes de todo mal, que tú hables a su corazón para que él nos comparta tu palabra y también bendiga a su familia. Padre, dejamos en tus manos con especial cuidado y especial atención la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en estos tiempos tan difíciles. Señor, te rogamos para que
tu palabra pueda estar en sus corazones, Señor, y tu protección en sus vidas. Que tú pongas una muralla alrededor de los que te temen, Señor, y también rogamos para que tú los bendigas y los sostengas, Señor, y que realmente las acechanzas del diablo son muchas. Y Satanás intentará derribar a las nuevas generaciones, a los que vienen detrás, Señor, para que sus vidas no sean santas y no sean fieles a ti. Por eso rogamos, Señor, por sus vidas, para que tú los sostengas. Bendice a cada uno de los padres de estos chicos, a nosotros que somos padres, para que podamos ser buenos ejemplos, para poder ser buenos guías, para poder enseñar, Señor, tu palabra, instruirlos en tu justicia, Señor, en tus caminos, para que puedan crecer con tu temor y para que puedan realmente tener vidas consagradas y vidas felices y donde tú eres el todo, Señor. Y cuando te buscamos a ti en todo, tú nos das el resto de las cosas. Padre, guárdalos, Señor, porque sufrimos a veces al verlos, al ver a los niños, a los chicos, a veces tomar malas decisiones, malas conductas, pero que son conductas que el mundo le quiere imponer, Señor, y que al ser tan maleables, tan absorbentes por la edad, algunas cosas se le quieren pegar. Señor, por eso oramos por ellos, para que tú los guardes, los sostengas, Señor, y también en su corazón tú vayas haciendo una obra en sus vidas. Padre, te damos gracias por tu cuidado y por tu consuelo, como el consuelo que tú estás dando a la familia de David Carvajal, Señor. Gracias te damos porque Él está en tu presencia, porque al ser tu hijo, tú has declarado que estaremos en tu presencia, porque nuestros pecados han sido perdonados si creemos en Jesucristo y tenemos vida eterna. Pero Señor, su familia y sus seres queridos han quedado, y mientras también tenemos esta esperanza gloriosa, te rogamos que tú sigas consolando a su mamá, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, Señor, y a cada uno de los familiares cercanos y amigos también que sufren de esta separación. Pero sabemos que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que tenemos una nueva esperanza y que esto es una partida y una separación pasajera, porque el día que tú dispongas todos estaremos en tu presencia para nunca más separarnos. Te alabamos y glorificamos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de comunión. Y queremos rogarte también que ahora tú nos acompañes y nos guardes a cada uno al regreso a nuestros hogares y también bendigas a cada uno de las familias que están conectadas en el Zoom y que también escuchen este mensaje para que tu gloria, tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Oramos y nos dejamos en tus manos, en el nombre, por los méritos gloriosos del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, terminamos de esta manera. Nos estaríamos viendo entonces el próximo domingo en este lugar. Así que bendiciones y que el Señor nos esté cuidando y guiando en esta semana. Bendiciones. Saludos a todos los hermanos que están por Zoom. Saludos.